Hola, buenas tardes a todos. Soy Pedro, vuestro monitor de informática y nuevas tecnologías, y ya vamos por esta séptima sesión. Y en esta séptima sesión vamos a ver un poco lo que son los gráficos. Ya vimos el día anterior en un resumen de un extracto de nuestra cuenta bancaria, y en el menú insertar vimos cómo se insertaba una tabla dinámica para resumir todos nuestros datos. ¿Veis? Aquí cómo se resumían todos los datos. Aquí, por ejemplo, agregaba todos los datos de la nómina y sumaba todas las nóminas y todos los gastos y nos iba mostrando. Hoy vamos a ver cómo hacer estos tipos de gráficos, concretamente los gráficos. Empezamos aquí con los gráficos recomendados y luego miremos también los mini gráficos. Vamos a empezar borrando esto y luego lo vamos a hacer nosotros. Botón derecho, eliminar. Elegimos toda la columna y borramos esto. Para borrar el gráfico le damos a suprimir. Bueno, y ahora tenemos esta hoja de cálculo donde tenemos los ingresos y los gastos y tenemos clasificados por mes, por enero, febrero, marzo, abril, la nómina diferente por cada mes. Hemos puesto solo los 4 primeros, los gastos de electricidad, los de gas y de internet. Para crear un gráfico tenemos que ir al menú insertar, y aquí en insertar tenemos en este apartado que se llama gráficos, donde tenemos gráficos recomendados, gráficos en general y un gráfico dinámico también, y luego tenemos los mini gráficos que ya veremos lo que son. Primero vamos a pinchar donde tenemos aquí en gráficos recomendados, y lo primero que nos va a decir es que para crear un gráfico tenemos que seleccionar las celdas que contienen los datos que quieren usar. Si las filas y las columnas tienen nombres y queremos usarlo como etiquetas, que lo incluyamos en la selección. Bueno, deciros que un gráfico es una representación gráfica de los datos en la hoja de una hoja de cálculo. Facilita la visión y la interpretación de los datos. Lo primero que tenemos que hacer es insertar los datos que queremos en el gráfico, y como nos ha dicho, si queremos que nos muestre también los conceptos, los señalamos. En este caso vamos a seleccionar todo lo que tenemos en nuestra hoja de cálculo, vamos a gráficos recomendados y veis que nos recomienda una serie de gráficos. Podemos irnos a todos los gráficos y seleccionar nosotros el que queramos, o coger uno que ya nos recomienda por ejemplo, en tipo columnas, o en tipo líneas, o en tipo columnas también. Bueno, una columna agrupada. El título del gráfico, por ejemplo, columnas apiladas, una detrás de otra encima, no unas al lado de otras, sino unas encima de otras. Aquí está disposición más en horizontal. ¿Veis? Aquí los tenemos representados en colores. En gráficos de dispersión, que estos son más complejos. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el primero. Lo seleccionamos. ¿Veis? Lo tenemos aquí seleccionado. Vamos a aceptar y ya nos inserta ese gráfico dentro de nuestra hoja de cálculo. Lo veis aquí que tenemos las columnas. Aquí tenemos la leyenda aquí abajo, donde dice nómina en azul, electricidad en naranja, el gris en gas y la internet en un color amarillento. ¿Veis? Las columnas, como las representa cada uno de los conceptos. Aquí en el eje vertical vemos que son las cantidades, y en el horizontal vemos los meses. Si queremos modificar cualquier elemento del gráfico, podemos irnos directamente a este menú diseño que os aparece aquí,
o este menú formato y vamos cambiando los diferentes elementos como ya lo hemos hecho otras veces, por ejemplo en otras aplicaciones de Word, de Office, perdón. Entonces aquí que tenemos al lado del gráfico un más, esto nos permite, por ejemplo, mostrar más elementos al gráfico, por ejemplo el título del eje, podemos aquí ponerle un título al eje, las etiquetas de datos, por ejemplo, para poner los diferentes cantidades que corresponden a cada concepto. Si lo ponemos así, lo marcamos, tabla de datos nos muestra una tabla con todos los datos, es decir, la hoja de cálculo que hemos seleccionado primariamente, las barras de error en caso de que hubiera errores, la línea de la cuadrícula, si queremos más línea de cuadrícula, por ejemplo, le ponemos poner otra línea de cuadrícula y veis cómo se van añadiendo más líneas a la cuadrícula para verlo mejor. Leyenda, donde la queremos la leyenda, si la queremos a la derecha, la queremos arriba, a la abajo, a la izquierda. Línea de tendencia, estos son para gráficos más complejos, tipo estadísticos, que aquí no vamos a ver porque son más orientados al tema laboral. Bueno, aquí ya hemos visto los diferentes elementos del gráfico. Por ejemplo, si aquí hemos puesto título del eje, pero si lo quisiéramos modificar, únicamente nos vamos, pinchamos donde pone título del gráfico, lo cambiamos y ponemos, por ejemplo, valores en euros. ¿Veis? Simplemente pinchamos cada elemento y lo podemos modificar independientemente. Título del gráfico podemos poner, por ejemplo, pinchamos ahí, nos ponemos, borramos esto que pone título del gráfico, ponemos en título del gráfico lo que queremos que sea el título. Gastos, ingresos personales, por ejemplo. ¿Veis? Aquí lo vamos cambiando todos los diferentes elementos. Aquí tenemos para cambiar los diferentes estilos. ¿Veis? Los estilos se refieren a los tipos de letra, por ejemplo. Vemos que si cambiamos a un estilo a otro, vamos a dar un tipo de letra a otros. El diseño nos va variando según los estilos. Por ejemplo, aquí tenemos un estilo que es en color negro. Aquí tenemos otro tipo de estilo. Aquí podemos coger el estilo que nosotros queramos. Ya os digo, pulsando en la pluma vamos seleccionando el estilo que queremos. Siempre que queremos seleccionar el gráfico, le pinchamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una opción de poner filtro para quitar elementos que no queramos. Por ejemplo, si queremos quitar la nómina para que solo se vean los gastos, directamente quitamos aquí el valor de la nómina y ya solo mostraría los gastos. Si solo queremos buscar los ingresos, pues haríamos lo mismo, solo que mostrando la nómina. Y aquí solo se mostraría la nómina. Y solo queremos ver la nómina de la electricidad y así sucesivamente. En cuanto a los gráficos, esto ya los mini gráficos se refiere, por ejemplo, si queremos hacer un mini gráfico únicamente se muestra en una celda. Por ejemplo, podemos mostrar un gráfico para ver cómo ha evolucionado nuestra nómina. Simplemente nos ponemos en la celda donde vamos a poner ese gráfico, vamos al menú insertar y nos vamos a la opción de mini gráfico. Seleccionamos el tipo de mini gráfico, si es una línea, si es una columna o si es una o es un mini gráfico de ganancia o pérdida. O sea, por ejemplo, seleccionar de líneas y nos va a decir que seleccionamos el rango de datos. El rango de datos en este caso sería la nómina de enero a abril. Seleccionamos donde lo queremos ubicar, en este caso en la celda F2, podríamos ponerlo en otra, y vemos aquí un gráfico en pequeño que nos muestra la evolución de nuestra nómina. Podemos hacer lo mismo con los gastos en la electricidad. Vamos al menú insertar, vamos a mini gráficos, lo vamos a poner en columna y seleccionamos los valores y en la celda donde lo vamos a poner, en la F3.
Veis aquí cómo ha evolucionado de 80, 56, 70 y lo vamos mostrando de manera gráfica. Aquí tenemos un menú diseño en que podemos ir variando como queremos mostrar en nuestro gráfico. Por ejemplo, si queremos ver que se muestre el primer punto y el último punto, ¿veis? Que se muestra en color azul oscuro el primer y el último punto. Y queremos que no sea el primero, sino que sea el punto más alto, ¿veis? Que nos muestra en azul el punto más alto, y si ponemos el punto más bajo, nos va a mostrar en azul el punto más bajo. Esto en cuanto a los gráficos, ya hemos visto los gráficos recomendados, los gráficos dinámicos no lo vamos a ver. En cuanto al tipo de gráfico, pues ya vemos que podemos cambiar, si nos vamos poniendo sobre él, vemos cómo va cambiando nuestro gráfico a lo que queramos nosotros seleccionar. Si es barras, si es áreas, todo lo complejo que queramos, o son de tartas, o sea, gráficos de redondos. Veis aquí hemos visto los menús gráficos, lo de filtros no nos ha dado tiempo, y ya estamos haciendo esto muy largo. En cuanto a los símbolos, nos permite, por ejemplo, insertar dentro de nuestra hoja de cálculo, por ejemplo, un cuadro de texto, que esto lo vimos en Word, un encabezado, un pie de página dentro de esa hoja, un WordArt para dibujar un texto. ¿Veis? Aquí podemos dibujar un texto. Lo movemos. Bueno, en este caso lo hemos hecho dentro del gráfico, pero podemos hacerlo desde fuera del gráfico. Lo vamos a insertar otra vez. Vamos a texto, vamos a WordArt. Seleccionamos el WordArt que nos guste. Y aquí veis, aquí tenemos el espacio para el texto y aquí podemos escribir lo que queréis. Buenas tardes a todos. Bueno, con esto ya, para no hacer muy largo el vídeo, terminamos por hoy. Y en la próxima sesión ya seguiremos viendo lo de los textos, bueno, los símbolos, el diseño de página, y veremos sobre todo cómo utilizar las fórmulas en Excel. Sin más, me despido por hoy en esta séptima sesión y os emplazo para la siguiente. Muchas gracias y buenas tardes a todos.